Bueno, vamos a continuar ahora. Todo esto corresponde a las características en grande de perfiles evolventes, con todos los conceptos que ya vimos de manera gráfica y de manera analítica. Ahora seguimos con el estudio de engranajes de perfiles evolventes y vamos a estudiar algo que se llama función evolvente, que la función evolvente es una función trigonométrica, que es una función no lineal porque es trigonométrica. Para su deducción vamos a trazar un círculo base con centro en O. A partir del punto A vamos a trazar un evolvente que nace en A. Tomando un punto cualquiera del evolvente, como el punto P, le tiro una perpendicular al evolvente que va a ser tangencia en la circunferencia base en el punto B. Luego, definiendo la distancia del centro O hasta el punto P como la cota Rx, el segmento Rx igual a OP, ese segmento corta el círculo base en un punto C. Entonces, aclaramos que ahí aparece un punto M del perfil evolvente, donde en ese punto M el perfil evolvente tiene el ángulo alfa, que es el ángulo de presión. El ángulo alfa X es el ángulo de la evolvente para un diámetro diferente al primitivo. Entonces, bien, alfa es el ángulo de presión del perfil, alfa X es el ángulo del flanco evolvente en un punto cualquiera como el P, a un radio Rx, y el ángulo θ, que está formado por el segmento OA, definido por el círculo base y el inicio del evolvente, y el segmento OP, definido por el círculo base, o el segmento OC, definido por el círculo base, y el segmento OP definido por el centro del círculo base y un punto cualquiera P del evolvente. Ese ángulo θ se lo llama, en engranajes, invariancia de alfa X o función evolvente de alfa X. ¿Qué es esto? Vamos a determinarlo matemáticamente. El arco AC más el arco CB es igual al arco AB. El arco AC es el radio RB por el ángulo θ. El arco CB es el radio RB por el ángulo alfa X. El arco AB, por una propiedad evolvente, es igual a un segmento PB. Y ese segmento PB es un triángulo que yo lo saco diciendo que PB es igual al radio base por la tangente de alfa X, sacándolo del triángulo OPB. Entonces, si reemplazo cada uno de esos arcos por lo que es igual, me queda esto, simplifico RB, me queda esto, despejo θ, y me queda que es igual θ, o la invariancia de alfa X, es igual a la tangente de alfa X menos alfa X, donde θ y alfa X están expresados en radianes, y la tangente de alfa X, no importa si el alfa lo entras en radianes o en grado, la tangente de alfa X te va a dar siempre un número que va a quedar combinado a esta resta en radianes, expresándote un valor en radianes de θ. Bien, a esto se lo llama función evolvente de alfa X o invariancia de alfa X. Bien, alfa X igual al radio base por Rx sobre Rx. Y bueno, conociendo el valor de alfa X, yo pongo tangente de alfa X menos alfa X y matemáticamente lo calculo con una calculadora el valor de la invariancia de alfa X. Pero también, teniendo el valor de la invariancia de alfa X, puedo determinar alfa X haciendo un procedimiento de tanteo y ciclos iterativos o buscando alguna tabla específica de engranaje donde me da el valor de alfa X para cada valor de la invariancia de alfa X. Para que tengan una idea, la invariancia de alfa es una función trigonométrica. Para
alfa x 0, la invariancia vale 0, para 60 grados vale 0,68, y para 90 grados vale infinito, o sea que es una función trigonométrica. Y esto es muy vacío, podríamos decir, ¿qué es esto? Es una matemática, ¿de qué me sirve? ¿Para qué me sirve esto en un evolvente, en los perfiles evolventes de los engranajes? ¿De qué me sirve? Bueno, es algo muy importante esto en perfiles evolventes porque tiene varias aplicaciones esta función evolvente. Se puede aplicar para determinar algunas magnitudes geométricas de los engranajes o de los perfiles evolventes, como la determinación del espesor cordal del diente de un engranaje sobre el diámetro exterior, sobre el diámetro interior o sobre el diámetro base, o sobre un diámetro de X cualquiera. Eso es algo importante. La medición entre rodillos o entre bolas de la cota MD y la medición de la cota Willhaben, cota WK. Estas dos cotas se usan para la fabricación de engranaje y se usan un montón en la especificación de planos de engranaje. Y estos son los espesores cordales del diente en el diámetro exterior, o sea, en la cabeza del diente, en la base, en el diámetro interior, o en el diámetro base, que es un diámetro ideal. Bueno, lo que vamos a ver hoy es la determinación del espesor cordal del diente sobre el diámetro exterior y base, y luego vamos a ver la otra clase, la determinación de la cota WK y MD. Entonces, para eso, usamos este gráfico. Se parte de los datos de un dentado, los datos clásicos, Z, módulo y ángulo de presión. Con estas tres variables yo determino diámetro primitivo, diámetro base, diámetro interior, diámetro exterior, y el espesor cordal, que es pi por m sobre 2 si el perfil no tiene corrección, si es un engranaje sin corrección de x igual a 0. Bien, con todos estos datos yo paso a trazar la circunferencia base, interior, primitiva y exterior. Luego se grafica un diente con su centro sobre el eje vertical y el espesor cordal en el primitivo ese que ya determiné. Luego trazo las evolventes para un lado y para el otro. Luego trazo los radios en el punto 1, el radio RB, en el punto 2 el radio RP y en el punto 3 el radio RE. Luego trazo la perpendicular al flanco por el punto 3 con una N', y la perpendicular al flanco en el punto 2 con una NN. Alfa es el ángulo de presión del perfil, SE es el espesor cordal sobre el diámetro exterior, S es el espesor cordal sobre el primitivo y SB es el espesor cordal sobre el diámetro base. Yo quiero saber cuánto vale esto y cuánto vale esto, a partir de esto. Bueno, marco los ángulos que están acá, marco los ángulos. Alfa, del ángulo de presión, entre este punto que determinó NN y RP, marco el ángulo alfa, y acá la invariancia de alfa. Marco el ángulo alfa E entre este punto de tangencia y esta recta RE y la invariancia de alfa E correspondiente, desde donde nace el evolvente. Luego determino el ángulo phi sub E entre el eje de simetría del diente y la recta O3, luego el ángulo phi entre el eje de simetría del diente y la recta 2O, y el ángulo phi sub B entre el eje de simetría del diente y la recta O1. Se sabe que el espesor cordal en el primitivo es pi por m sobre 2, y a su vez la mitad de ese espesor cordal, S sobre 2, es este radio RP por este ángulo phi. Lo expreso acá. Y reemplazando el espesor cordal acá, pi por m sobre 2, me queda acá, reemplazando el primitivo que es módulo por z, me queda que el ángulo phi es igual a pi sobre 2 veces z.
Y ahí determino ese ángulo φ. Luego, el espesor cordal que yo quiero determinar sobre el diámetro base va de acá hasta acá. La mitad de ese espesor cordal base, SB sobre 2, va a ser esto, que va a ser el radio RB por el ángulo φ sub B. El ángulo φ sub B es igual al ángulo φ más la invariancia de alfa. El ángulo φ ya lo determiné y la invariancia de alfa es tangente de alfa menos alfa. O sea que con esto saco el espesor cordal sobre el diámetro primitivo. Porque SB sobre 2 es φ sub B por RB, paso el 2, me queda diámetro base acá y φ sub B es φ más invariancia de alfa. Entonces el espesor cordal sobre el base es diámetro base por factor de φ más invariancia de alfa. Ya saqué φ, la invariancia de alfa es tangente de alfa menos alfa, y diámetro base es módulo por z por coseno de alfa. Y con eso saco el espesor cordal en el base. Y el espesor cordal en la cabeza del diente, sobre el diámetro exterior, va a ser este que está acá, y el espesor cordal, el medio espesor cordal, SE sobre 2, va a ser RE por el ángulo φ sub E. Y el ángulo φ sub E, a su vez, va a ser igual al ángulo φ más la invariancia de alfa, que le falta acá, menos la invariancia de alfa E. ¿Qué pasa? Planteo esto. SE sobre 2 va a ser φ sub E por RE. Paso el 2 de acá. RE por 2 es diámetro exterior. Φ sub E es φ sub B menos invariancia de alfa. Φ sub B es φ más invariancia de alfa menos invariancia de alfa E. Calculo la invariancia de alfa E, tangente de alfa E menos alfa E. La invariancia de alfa es tangente de alfa menos alfa. Y φ que ya lo calculé. Y con eso saco el espesor cordal sobre la cabeza del diente. Entonces, ya acá están viendo el uso de las propiedades evolventes y de la función envolvente para determinar parámetros de los dientes de engranajes envolventes, parámetros de medición y parámetros geométricos, que sí nos sirven para un montón de mediciones sobre los engranajes. Bueno, esto sería todo de este tema hasta acá. Permítanme un minuto.